Bienvenido al módulo 2 de Práctica Profesional 1. Habíamos mencionado de que el proceso penal es la herramienta que nos va a servir a nosotros para poder aplicar la ley de fondo, es decir, el Código Penal. Dentro del proceso penal hay distintas etapas. Una de las etapas primarias es lo que se llama la etapa de investigación, la etapa preparatoria. Como su propia palabra lo indica, esta etapa tiene por finalidad reunir y recolectar las pruebas tendientes a la acreditación de la existencia del hecho delictivo, pero también puede llegar a demostrar o a reunir los elementos tendientes a la desvirtuación de que ese hecho delictivo no existió o que no existen elementos suficientes para poder demostrar con el grado de certeza que se vaya requiriendo según la etapa del proceso en el cual nos encontremos, certeza o presunción avalada con elementos objetivos incorporados a la causa, de que el hecho existió y por los autores. Básicamente el objetivo del proceso penal es poder determinar la existencia o inexistencia de un hecho de carácter delictivo, además de que el hecho haya existido, también demostrar quiénes fueron los autores de este hecho o los partícipes, es decir, quién fue instigador, quién fue cómplice primario, cómplice secundario, o si han existido encubridores de estos delitos. O sea, un objeto central del delito es determinar la existencia del hecho, quiénes fueron los que intervinieron, y además de ello también es poder determinar cuál es el perjuicio, la cantidad de daño que ha ocasionado el hecho que se está investigando. Esto es más allá de que pueda existir o no dentro del proceso penal uno de los sujetos no esenciales, por ejemplo, como es el actor civil. Independientemente de esto, el proceso penal tiende a demostrar cuál fue la cuantía del daño del hecho para poder también merituar posteriormente cuál es el quantum punitivo que merece el sujeto en el caso puntual. Esto va a llevar a que uno de los fines del proceso penal también sea tratar de impedir que la comisión de un presunto hecho delictivo, de un hecho delictivo que se está investigando, no continúe llevando adelante las consecuencias del mismo y reunir todas las pruebas útiles tendientes a acreditar la existencia o inexistencia del hecho, como habíamos mencionado. La herramienta central para poder determinar o desvirtuar la existencia del hecho, lógicamente, va a ser la prueba. Y la prueba van a ser todos aquellos datos objetivos que se puedan incorporar dentro del proceso penal que lleven a la determinación y o inexistencia respecto a este hecho. ¿Qué pruebas se pueden utilizar dentro del proceso penal? Se dice que uno de los principios centrales en práctica profesional es la libertad probatoria. Es decir, que todo se puede probar mediante cualquier medio probatorio siempre y cuando sea lícito. Lo que no es tolerado dentro de nuestra materia es que se utilicen medios ilegales para la obtención de las pruebas. Se debe respetar la Constitución, no se le puede obligar al sujeto, como habíamos mencionado, a declarar contra sí mismo, y esta amplitud probatoria permite que todo se pueda probar mediante cualquier medio siempre y cuando no sea ilegal, es decir, que no choque contra las normas constitucionales o contra la propia dignidad de la persona, el derecho a no autoincriminarse, como habíamos mencionado, ese principio que está regido en el artículo 18, el nemo tenetur se ipso prodere, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Ese derecho, ese es un vallador que tiene nuestra Constitución. La propia Constitución dice todo se puede probar, pero la correspondencia epistolar es inviolable, como también el domicilio, y solamente mediante una orden legal puede realizarse ciertos allanamientos, ciertas requisas, es decir, que ahí tenemos límites para obtener cierto caudal probatorio, es cierto, se puede probar de cualquier manera siempre y cuando los códigos procesales respeten nuestra Constitución nacional. Esta libertad probatoria también va a llevar a que a quién pertenece la prueba. En realidad la prueba no pertenece a nadie, sino que pertenece al proceso. Esto es la comunidad de la prueba. Las pruebas que son incorporadas, independientemente que sea aportada por el acusador, por la defensa, pertenece al proceso penal y es esta herramienta, este objeto que va a determinar la
utilización por parte del juez para dirimir este conflicto entre las partes intervinientes, llámese el acusador o llámese el defensor, en este caso puntual, o el imputado con su defensor, para poder desvirtuar la existencia del hecho. ¿Cómo desvirtúo la existencia del hecho? Con las pruebas que me valgo yo dentro del proceso. ¿Cómo acredito yo la existencia del hecho? Lo acredito justamente con los elementos que puedo llegar a incorporar adentro del proceso para poder demostrar la existencia de la materialización del hecho, quiénes fueron los autores que intervinieron en el mismo, quiénes fueron los sujetos que participaron, cuáles fueron la extensión del hecho. Y dentro de las etapas que mencionamos, la etapa central en esta oportunidad es la preparación que va a servir de reunir todo el caudal probatorio necesario para poder dar herramienta a una segunda etapa posteriormente intermedia de contralor y por último un plenario, es decir, un debate en el cual todas estas pruebas se puedan llegar a reproducir con todas las garantías constitucionales que vamos mencionando y vamos a ir mencionando poco a poco, y la idea es que ustedes vayan interconsultando con nosotros porque tenemos una herramienta técnica dentro de nuestra materia que es extremadamente importante, que son los fallos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los juzgados inferiores, que también son extremadamente importantes. Es así que con esto damos por concluido el módulo segundo y nos vemos en el próximo módulo. Muchísimas gracias.